Buenos días, chicos. Ya estamos grabando la sesión. Vamos a comenzar. Espero se agreguen más de sus compañeros en el transcurso de la sesión. Estamos en la asignatura de informática. Ok, ya estamos en el bloque número 2 y esta ya es la sesión número 8. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok, miren, primero, como lo acostumbramos, vamos a revisar los temas que hemos visto en la sesión anterior. Ok, el primer tema que vimos del bloque se llama metodología para la solución de problemas. ¿Quién me podría decir cuántos pasos contiene esta metodología? O bien ya irme describiendo los pasos, si los pudiesen escribir en el chat, si no pueden hablar, también lo pueden hacer así, para que podamos recordar este tema. El tema de metodología para la solución de problemas se utilizó en la actividad 2.1, donde ustedes tuvieron que resolver el problema del tratamiento de los desechos radioactivos. Y también de ahí se desprendió lo que es el tema de algoritmos, que es el que vimos hace 8 días, que un algoritmo es la serie de pasos para resolver un problema. No sé qué dificultades tuvieron al realizar el algoritmo de la semana anterior, si alguien me pudiera dar su opinión de cómo es que trabajaron esa actividad, porque aún no las he calificado. Ahora sí espero esta semana ya poner al corriente todas las calificaciones para que tengan la realimentación, que es muy importante. Ok, la metodología para la solución de problemas consta de 5 pasos, ¿verdad? Primero tienen que definir el problema, tenemos que comprender cuál es el problema que vamos a resolver. Posteriormente tenemos que pensar alternativas de solución, proponer alternativas de solución. En el paso número 3 debemos elegir una alternativa. ¿Ok? Tenemos que ver todas las variables o el contexto del problema y elegir qué alternativa creemos nosotros que nos va a resolver ese problema. En el paso número 4 tenemos que aplicar la alternativa de solución. Y en el paso número 5 comprende lo que es la evaluación de la solución del problema, si realmente fue buena esa alternativa de solución, si resolvió el problema. Porque eso en cuanto a los temas que vimos las semanas anteriores. El día de hoy vamos a ver un tema que está muy relacionado. Les decía que las actividades de este bloque van de la mano unas con otras. Entonces, si no han hecho alguna de las actividades anteriores, les recomiendo que primero hagan esas actividades, ¿ok? Para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Quienes vayan al corriente en sus actividades no tendrán ningún problema en esta actividad. El tema central del día de hoy son los diagramas de flujo. Ok. Iván, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, la definición de diagramas de flujo? O bien, si me puede ayudar Diana a leer la definición de diagrama de flujo para que interactúen también ustedes. Diagramas de flujo. El diagrama de flujo representa de forma gráfica un algoritmo. Se basa en la utilización de diversos símbolos, también llamados bloques, para representar las operaciones específicas y alcanzar la solución de un problema. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas, llamadas líneas de flujo, para indicar la secuencia de las instrucciones. Ok, muchas gracias, Diana. Entonces, esta es la definición de un diagrama de flujo. La semana anterior ustedes trabajaron con los algoritmos y su definición del diagrama de flujo nos dice que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es un diagrama de flujo, ustedes tienen que decir eso. Así que es la representación gráfica de un algoritmo. Siempre, pues un gráfico es más fácil de interpretar, es el objetivo del diagrama de flujo. El algoritmo es por pasos, ¿verdad? Ya lo platicamos también. Tienen que estar numerados, el número 1 tiene que tener la palabra inicio y el último paso tiene que tener la palabra fin, ¿verdad? Tiene que ser preciso, dice que siempre que sigamos ese algoritmo nos tiene que llevar al mismo resultado. Entonces, de ahí viene el diagrama de flujo.
Y en la actividad 2.3 ustedes lo que tienen que hacer es pasar el diagrama de flujo, el algoritmo, perdón, a un diagrama de flujo, que ahorita vamos a describir cómo se realiza. Ok, miren, para el diagrama de flujo vamos a utilizar diferentes símbolos. Lo voy a adelantar un poquito y ahorita me regreso. Ok, miren, este es el ejemplo de un diagrama de flujo. Podemos utilizar estos símbolos, pero pues cada símbolo tiene su definición o dónde debe de ser, para qué debe ser utilizado, mejor dicho, en el diagrama de flujo. Ok, entonces en la tablita que les estaba presentando, ahí viene para qué sirve cada uno de esos símbolos. Para este caso puede ser este símbolo o bien puede ser un círculo. Ok, su nombre es terminal e indica el comienzo o el final de un diagrama de flujo. Ok, el círculo va a coincidir con el inicio y el final de su algoritmo. Tiene que iniciar y terminar en un círculo. Aquí está, miren, inicio y fin. Ok, un círculo o bien esta forma, que no es exactamente un círculo, ¿verdad? Cualquiera de ellos pueden utilizar, pero siempre todos sus diagramas de flujo tienen que tener un inicio y un fin también. Vamos a continuar viendo los símbolos. Aquí miren, puede ser una entrada o una salida. Dice, utilizado para solicitar datos, cada uno de ellos se almacena en una variable. Este símbolo además representa la salida de datos por monitor o medios que no sean impresión. Ok, entonces aquí vamos a guardar las variables. Ahorita vamos a ver el ejemplo para calcular el área de un triángulo. Ok, entonces aquí vamos a pedir, por ejemplo, para ese ejemplo, aquí vamos a pedir cuánto vale el área y cuánto vale la base del triángulo. Ahorita lo vamos a ver ya en el ejemplo. El rectángulo se utiliza para realizar procesos. Cuando ustedes quieren hacer una operación, por ejemplo, cuando hagan el cálculo de base por altura entre 2, aquí tiene que ir escrita la operación. Y el rombo se utiliza para decisión. Y representa una pregunta o interrogante que tiene dos respuestas posibles, sí o no, para cada una de las cuales hay un camino de continuación del proceso. A veces hay algunos procesos que dependiendo del resultado, por ejemplo, si un número es mayor que 2, tiene que hacer una cosa y de lo contrario tiene que hacer otra, entonces ahí sería la ramificación del diagrama. Los de esta diapositiva, lo que más se utilizan son las flechas y este símbolo de abajo que es para imprimir o dar a conocer un resultado. Dice que las flechas unen los diferentes bloques del diagrama e indican la secuencia de las instrucciones. Los conectores no se utilizan mucho. Bueno, no los vamos a utilizar mucho porque nosotros vamos a hacer diagramas que cabrán perfectamente en una hoja. Esos se utilizan cuando quieres conectar, que tu diagrama no ocupa en una hoja y lo quieres continuar en otra, ya utilizas los conectores. Ok, esto sería en cuanto a los símbolos para qué se utilizan en esta tabla. Sugerencias para su desarrollo. Nos dan algunas sugerencias que debemos de seguir cuando vamos a realizar un diagrama de flujo. ¿Quién me quiere ayudar a leerlas, por favor? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono? Iván, ¿puede abrir su Yo micrófono? le ayudo si quiere. Ah, ok, Diana, adelante. Aunque lo lea Iván mejor. A ver, Iván, si está disponible su micrófono, porque No, profe, ya dijo Diana. luego Ya ruido. dijo Diana. Sí, lo puede abrir, que lo lea Iván. Ya se escuchó que no hay ruido, Iván, adelante. Es para claramente se finaliza. Ya, ¿le sigo? Continúa. Sí. Por Deben favor. diseñarse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos deben tener tamaño proporcional. Solo sobre en diagonal. Ok, te escuchamos muy entrecortado, Iván. Pues estas son algunas sugerencias. Les voy a cargar la presentación en la actividad del día de hoy para que la puedan consultar.
Dice que todo diagrama pues tiene que tener un inicio y un final. Debemos de escribir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los símbolos por lo regular los tenemos que hacer más o menos del mismo tamaño, que no sean unos más grandes o chicos que otros. Las líneas de flujo solo deberán ser horizontales o verticales, nunca en diagonal. Entonces, prohibido escribir líneas diagonales en un diagrama de flujo. El texto debe ser concreto, preciso y fácil de leer. El símbolo de decisión, que es el rombo, es el único que tiene más de una línea de flujo de salida. En un símbolo solo puede entrar una flecha de flujo. Si varias líneas se dirigen al mismo símbolo, solo deben unir en esa sola flecha. Ok, estas son algunas precisiones que debemos seguir para que nuestro diagrama de flujo esté escrito correctamente. Esta es la estructura básica, ya la revisamos. Tenemos el símbolo de inicio. Se solicita la introducción de datos que serán guardados en las variables. Ok, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo ya cómo se utilizan. Se realiza el procesamiento de los datos, se muestra la información ya procesada y se declara el fin al diagrama de flujo. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, ya está el ejemplo. Me fue el internet. No te preocupes, Iván. Estaba lento el internet, profe. Ok, ahorita Problemas técnicos. Ok, muchas gracias, Iván. Si es que te estabas entrecortando, ya no te escuché más. Miren, aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo. Tenemos que partir de la versión narrada. Ustedes ya tienen el algoritmo para solucionar el problema con los desechos radioactivos, ¿verdad? Ahora, ese algoritmo lo tienen que pasar a un diagrama de flujo. Les comentaba a sus compañeros en la mañana que por ser un problema más de acciones, tal vez no nos va a coincidir tanto con el ejemplo que traigo aquí del área del triángulo. Entonces, ustedes tienen que ir acomodando sus pasos en estos símbolos para ese ejemplo. Y ya dentro de 8 días entraríamos con estos diagramas de flujo, pues que te resuelven alguna operación, como este del área del triángulo. Ok, miren, ¿qué tenemos que hacer para calcular el área del triángulo? Primero, pues la palabra inicio, esa se escribe por default. En el paso número 2 debemos leer el valor de la base y guardarlo en la variable b. Aquí está, miren, este símbolo se usa para guardar valores en variables. Ya tenemos la base. Y en el paso 3, leer el valor de la altura y guardarlo en la variable h. Entonces ya tenemos el valor de la base y tenemos el valor de la altura. Paso 4, asignar a área la variable a, el resultado de multiplicar el valor guardado en b por el de h y dividir entre 2. Aquí ya tenemos que hacer la operación para calcular el área, que es base por altura entre 2. Esto se hace en el símbolo del rectángulo porque aquí se hace la operación. Paso 5, imprimir el valor del área guardado en la variable a. ¿Ok? Este símbolo se utiliza para imprimir o para mandar datos en pantalla. Y aquí mandan la A, que es el resultado. Aquí ya está guardado el área del triángulo. ¿Ok? Y para terminar con el símbolo fin. Les comentaba también que ya dentro de 8 días les voy a mostrar cómo utilizar un programa para resolver este diagrama de flujo. En ese programa ustedes lo van a escribir en la computadora, van a ir interactuando con algunas ventanas y ya van a ver cómo la computadora les resuelve ese problema mediante el diagrama de flujo que ustedes ingresen. Pero para la actividad 2.3, ustedes van a acomodar los pasos de la solución, su algoritmo que hicieron en la actividad 2.2, en los símbolos del diagrama de flujo. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio, pues más que nada para comprender cómo funciona el diagrama de flujo. Va a ser más narrado más que con letras o variables como aquí. Y es la actividad 2.3. Aquí trae el contexto, lo que es un diagrama de flujo. Y aquí nos dice que todos los programas que están hechos para computadora o celular en algún momento fueron un diagrama de flujo. Posteriormente, ese diagrama de flujo una persona lo programó para que pudiera funcionar en un celular o en una computadora. Dice, una vez que el docente te ha explicado cómo se realiza un diagrama de flujo, deberás pasar el algoritmo de la actividad 2.2 a un diagrama de flujo en una hoja blanca. Ok, yo en el PDF les pedía que lo pasaran en el programa DFD, pero analizando el problema, el DFD pues no nos va a dar como que
una solución en sí de ese problema, porque es más de actividades que hay que realizar para erradicar ese problema de los desechos radiactivos o para minimizar. Entonces, sí, lo que les encargo es que ustedes analicen su algoritmo, de acuerdo a la solución que eligieron, y que me acomoden los pasos dentro de los símbolos del diagrama de flujo que ustedes consideren que serían entradas, lo que sería una operación y lo que sería una salida. Sería más que nada en ese tenor. En lugar de escribir, por ejemplo, aquí miren, el inicio se va de faun. Luego en esta figura ustedes podrían